Buenas tardes. ¿Cómo se sienten ustedes? Qué bien, yo me siento feliz, emocionada, contenta, después de tanto tiempo, por culpa de el COVID, no nos habíamos podido reunir, pero es tan bonito tenerlos a ustedes aquí con nosotros, habernos dado ese toquecito en los nudillos, habernos dado esa palmadita, habernos abrazado lo que hemos podido. Realmente ha sido emocionante, porque realmente nos hace falta el calor humano, ¿verdad que sí? Es necesario, es necesario. Y ante todo, darle gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha brindado. Quiero agradecer a todas las personas presentes aquí entre nosotros, entre los que se encuentran la profesora Sandra Enrique y su hermana. También tenemos visitantes, tenemos al doctor Pablo Serrano, presidente del Instituto Cartesiano Francisco Simonet. Tenemos un grupo de socias bastante nutrido, tenemos otra visitante, así que gracias a cada uno de ustedes y un abrazo bien fuerte a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Gracias, que nos están sintonizando en este momento, gracias. Hoy es un día especial, y especial por muchas razones, y para que continuemos con esta armonía y con esta confraternización, voy a dejar con ustedes a Rosy para que nos continúe armonizando el ambiente. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra casa, amén. Meditación. Es tu vida como un libro. El título que lleva es tu nombre. El prefacio es tu introducción al mundo. Las páginas son las crónicas diarias de tus esfuerzos. El asunto principal de tu libro puede ser la profesión, el negocio, performance, la ciencia, la literatura o la televisión. Día por día tus pensamientos y actos se inscriben en él, como evidencia de tu éxito o de tu fracaso. Lo que anotes en cada una de las páginas es de vital importancia. Hora tras hora, el registro de tu vida queda escrito allí para siempre. Un día habrá que inscribirse en él la palabra fin. Haz que entonces se pueda decir que tu libro es modelo de nobles propósitos y servicios generosos en este mundo. Gracias, Rosy, gracias. Realmente va a tono esa reflexión con lo que vamos a hacer en esta tarde aquí. Antes de presentarle a la conferenciante de la tarde de hoy, yo quería hablar un poquito, porque hay cosas que te emocionan, hay cosas que te causan alegría, hay cosas que te dan ánimo, y todas esas cosas lindas que uno lleva dentro, que uno recibe, debemos compartirlas. Nosotras en AMEPA, yo siempre habíamos tenido una inquietud por todas esas mujeres espiritistas parientes que dejaron unas huellas imborrables y que no habían sido escritas, que yo buscaba en Google y buscaba en muchos lugares y decía, no encuentro nada. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo podremos hacer algo? Siempre preocupadas por ello. Y recibo un día un correo electrónico de una persona desconocida. Más tarde recibo una llamada
Luego, más tarde la tuve aquí. Realmente se me eriza la piel, porque la emoción fue bien grande. Cuando ella me habló del proyecto, mi emoción fue doble. Dije, por fin se va a lograr algo. Y cada vez que Clara me llamaba y me comentaba, pues yo sentía una emoción enorme. Y ella sabe que lloré. Y entonces cuando le dije, Clara, no consigo biografía de doña Guillermina, la fundadora de AMEPA. Yo decía, yo pues tenía alguna que otra cosita que iba buscando en las minutas que me habían dejado. Y entonces Clara me dice, pues te toca hacer la biografía. Yo dije, ¿cómo? Yo no había escrito nunca. Sí, hacía los historiales de la revista y una que otra cosita. Bueno, pues yo dije, querer es poder. Y entonces, pues, ella se convirtió en mi profesora telefónicamente y me escribía. Y cada vez que yo encontraba algo, yo que entiendo esto, la emoción mía era grande. Porque yo no sabía que me tenía que convertir en detective. Porque entonces uno tiene que ir buscando, tocando puertas, llamando. Y gracias a Dios, lo logré. Y le doy gracias naturalmente a Clara, porque ella ha sido para mí algo especial. Yo digo, Clara, es que los hermanos espirituales están de fiesta. Esas mujeres que ahora que estaban invisibilizadas, que ya salieron a la luz, están contentas. Mire, ustedes me ven aquí, yo tengo mi piel de chinita. Están emocionadas, están como yo. Posiblemente está recibiendo sus grandes emociones, pero ha sido un trabajo maravilloso, y cuando comencé a enviar las invitaciones, recibí de una persona que nosotros apreciamos muchísimo, un mensaje que me fortaleció. Lo voy a leer porque realmente me fortaleció. El mensaje de John Spurgeon, todos nosotros lo conocemos. Y dice así: felicitamos a nuestras queridas compañeras de AMEPA por esta formidable iniciativa que les corresponde por derecho propio, ya que se trata de reconocer y exaltar el enorme aporte de las mujeres espiritistas puertorriqueñas a la promoción y defensa de los más elevados valores sociales, educativos, morales y espirituales en su patria a partir del siglo XIX. Labor recogida con precisión y objetividad en este libro de la doctora Clara Román. Yo le agradezco a John esas palabras que me entusiasmaron, me llenaron de alegría. Y ahora, naturalmente, pues vamos a presentarle a ustedes a la conferenciante de la tarde de hoy, puertorriqueña, de San Sebastián. Su padre, don José Ramón Román, fue legislador de la Cámara de Representantes y profesor de Ciencias Políticas del Colegio de Mayagüez. Su madre, doña Aida Cardona, era dueña de la tienda Aidita en el pueblo de San Sebastián. Tiene 5 hermanos, casada con el señor Mauricio Odio y madre de 2 hijas. Hizo un bachillerato en literatura comparada en el Colegio de Mayagüez, una maestría en literatura comparada en Purdue y un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Catedrática emérita de literatura latinoamericana y estudios de género en el Kenyon College, Gambia de Ohio, y autora de varios libros. En Kenyon trabajó durante 30 años hasta su retiro. Acaba de retirarse, así que está felizmente jubilada. Entre sus libros está Octavio Paz,
en los debates, que lo pueden leer aquí, en los debates críticos y estéticos del siglo XX y en el campo de feminismo transnacionales. Sacred Iconography in Chicana Cultural Production en New York, Paul Grant Macmillan en el 2013 y el volumen Transnational Borderland in Puma Global Network. The Making of Cultural Resistance New York, Paul Grant Macmillan en el 2011. Y en breve momentito nos presentará no su último, sino su más reciente libro, Mujeres Espiritistas en Puerto Rico en el siglo XIX. Con ustedes, nuestra querida Clara Román. Te voy a dar para que lo limpies, te voy a dar para que... Buenas tardes, les agradezco inmensamente y me honra su presencia aquí en esta tarde tan hermosa, en esta organización tan importante del espiritismo puertorriqueño, AMEPA. Hace casi 3 años la visité y conocí a esta extraordinaria mujer, Lidia Lozada, que entrevisté y me senté al lado de ella y la escuché hablar por 1 hora seguido, sin notas. Y dije, qué mujer más brillante y qué mujer más extraordinaria es esta. Antes de comenzar este trabajo, tengo que decirles que a mí me pasó como le pasó a Nidia. Por eso le dije, bueno, te toca a ti, porque me pasó que yo estaba... El origen de este proyecto fue que yo estaba planeando un año de sabático de investigación y llevaba años queriendo investigar el tema del espiritismo. Mi abuela paterna, Clara Cardona Cardona, fue una espiritista en el pueblo de San Sebastián, en el barrio Oaxaca. Yo era la más chica de 5 muchachos y no lo había explorado y dije, ahora es la oportunidad. Y les voy a hablar de ese origen en unos minutos, pero antes quiero decirles que este trabajo es la consecuencia de una colaboración extensa de mucha gente, de mucha colaboración, de mucho esfuerzo de mi universidad, Kenyon College. Había un grupo medular de 10 personas, especialistas en tecnologías digitales, especialistas en historia oral. 6 estudiantes trabajaron conmigo por un periodo de 2 años para producir estos materiales que estaban perdidos, no estaban al alcance de nadie, excepto los que visitaban la colección de estudios puertorriqueños de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, y era para leerlos ahí. Entonces, en ese momento, en ese viaje a Puerto Rico para coleccionar materiales y empezar a pensar sobre este tema, me conecté con los colaboradores de Puerto Rico, expertos, historiadores. La doctora Sandra Enríquez Ayers ha sido mi maestra, mi inspiración, la persona que rescató antes que yo a mujeres tan importantes como las espiritistas de Utuado, Lola Baldoni Pérez, Juana Baldoni Pérez, su bisabuela Brígida Álvarez Rodríguez, y a tanta presidenta de la Asociación de Historia Puertorriqueña de las Mujeres. Ella por eso ha sido mi maestra y mi inspiración. El doctor Gerardo Hernández Aponte, historiador puertorriqueño distinguido, que escribió la primera historia académica del espiritismo puertorriqueño. Es un libro que recoge la historia temprana
del espiritismo puertorriqueño tal y como se representa en la prensa de la época. Y yo me contacté a través de un amigo de Kenyon en estudios de religión, el doctor David Rivera Maldonado. Me dijo, ¿qué vas a hacer para esta sabática? Y yo le contesté, voy a escribir sobre el espiritismo, pero no tengo un solo papel ni una sola fotografía. Y él me dijo, te voy a contactar, ¿conoces a Gerardo? No, no lo conozco, le escribí. Gerardo me abrió las puertas con una generosidad extraordinaria de sus archivos personales, porque cuando vine a Puerto Rico en el 2019, nada más y nada menos que encontré la crisis nacional y todas las citas que estaban establecidas con la colección de estudios puertorriqueños, etcétera. Todas esas oficinas estaban cerradas. Yo casi me muero del susto cuando me enteré de eso, pero caminé con la fe, y con la fe Gerardo me dijo, yo te llevo mi caja de papeles, y me senté a escanear obras primarias, porque no se habían leído estas mujeres, se habían conocido históricamente, pero no se habían leído. Entonces dediqué estos últimos 2 años a conocerlas, y espero que este libro sea para ustedes alimento intelectual y espiritual tan grande como lo ha sido para mí. Entonces me honra mucho todo el apoyo que yo he recibido de mis compatriotas, así como de mi tierra adoptada. Empiezo con una imagen. ¿Por qué cogí esta imagen para el libro, que fue también un misterio? Porque el origen no nació en el libro, nació en otro proyecto del que voy a hablar pronto. Esta imagen me llamó mucho la atención, fue publicada en una revista espiritista, el Fiat Lux, en 1915, y recoge la imagen de una asamblea espiritista que ocurrió en el Teatro Vanidades, en Bayamón, del 3 al 5 de julio de 1915. La fotografía es del 10. Yo miré el libro y dije, ¿qué me dice esta fotografía? Me dice tantas cosas. Me dice que en 1915 el espiritismo era una filosofía muy establecida en la isla. Estaba bien establecida porque el teatro estaba lleno de pu a pa. El espiritismo promovía la igualdad de clase, raza y género, y aquí se incluye una variedad, si miran de cerca el libro, una variedad de clases, razas. Y las mujeres ocupan una posición predominante en las primeras filas. El tercer elemento que me llamó inmensamente la atención es que hay niños. Todo el balcón de arriba y abajo en el centro están los varones, los niños varones. Y aquí se representa visualmente otra realidad. La filosofía moral espírita era una filosofía que se consideraba muy apropiada para la educación de los niños. Entonces, por eso la escogí. ¿De dónde nació el estudio? Bueno, vamos a las próximas 2. Estas son las pioneras, voy a hablar de ellas. Y la siguiente, las contemporáneas, y luego vamos a la tercera, por favor. ¿Cómo nació el estudio? ¿Qué encontré inicialmente? Bueno, tiene un interés, como dije, personal y académico. En lo personal nací en Puerto Rico, en el pueblo de San Sebastián, en una familia que pertenecía a la iglesia presbiteriana, pero que conocía muy de cerca el espiritismo en su función social y comunitaria. Mi abuela paterna, Clara Cardona, era una líder, fue una líder espiritista que dirigió un centro en el barrio de Oaxaca de San Sebastián, donde se hizo una obra preciosa de sanación, de curación espiritual y moral. En casa de mi abuelo materno se oraba en la Biblia, se hacían las oraciones católicas del Ave María, se rezaba el rosario,
y la oración del Viernes Santo, que todavía la reza mi madre, y se estudiaba el libro, el Evangelio según el Espiritismo. A raíz de las historias orales, en las historias orales de San Sebastián que yo recogí, me enteré que en los pueblos de San Sebastián, en los campos de San Sebastián, no había iglesia, ni tampoco había transportación para ir al pueblo a rezar. Los padres de familia se reunían una vez por semana, por lo menos, con los hijos y la esposa a estudiar el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Esa era la formación moral que recibían los niños y la familia en ese entonces. Entonces no se veía ninguna contradicción entre la filosofía y los libros de la codificación de Allan Kardec y la fe cual fuera. Yo era la más chica de 5 niños, yo era la más chica, así que no estaba muy enterada del asunto, pero de joven observé muchos eventos que me intrigaron y que eventualmente me llevaron a explorar el tema. En lo académico Bueno, inicialmente lo que encontré fueron fotocopias de pioneras de las obras primarias que el generoso colega Hernández Aponte me prestó para que yo digitalizara fotocopias de noticias de periódicos, revistas, y compré los microfilms de Lili de Paz, porque pude acceder, aunque la colección estaba cerrada, a los microfilms. Y hay en este momento cerca de 3.000 páginas de Lili de Paz y de otras revistas, incluyendo Enfoque Espírita, los primeros volúmenes, y de Nuevo Criterio, en la exhibición digital que antecedió a este libro, que fue el proyecto de sabática que hice. En cuanto al origen, ese es el origen, esa es mi familia, la más chica, la que anda con los ojos cerrados, más perdida de todas, era yo, y este es mi pueblo en ese entonces. Pasemos al próximo. En cuanto al elemento académico, yo quería regresar al tema de la espiritualidad y las mujeres. Sabía que a finales del siglo XIX las mujeres puertorriqueñas espiritistas habían jugado un papel fundamental en la promoción del espiritismo, pero no encontré nada escrito sobre sus obras primarias. Entonces quería regresar a ese tema que ya había explorado en un libro reciente, Iconografías Sagradas en la producción de mujeres chicanas, donde se reinscribe la imagen de la Virgen de Guadalupe en muchas y múltiples maneras, y yo analizo eso. Y el otro volumen había explorado la espiritualidad y las agendas políticas y sociales de avanzada de las feministas transnacionales, que publicamos en un volumen que se titula Transnational Borderlands in Women's Global Network. Me pregunté en qué medida las espiritistas puertorriqueñas pioneras entroncaban con las agendas políticas y sociales de avanzada que circulaban en la isla en ese momento de las últimas 3 décadas del siglo XIX. Entonces eso me llevó a formular un proyecto de investigación y análisis que documenta y crea representaciones digitales de los materiales, estos materiales culturales que están en riesgo de perderse. ¿Para qué? Para que la gente, número uno, los pueda acceder con facilidad y para que queden digitalizados para la posteridad. Al cabo de la investigación descubrí que estas pioneras se sirvieron del espiritismo de maneras extraordinarias para transformar la sociedad puertorriqueña durante su perturbadora transición colonial de España a los Estados Unidos. ¿Qué métodos utilicé? Bueno, el estudio parte de una investigación histórica, claro. Hay unos escritores, historiadores excelentes puertorriqueños que han publicado extensamente sobre alguna de estas mujeres. La doctora Sandra Enríquez Saiders, que escribió su libro de El espiritismo mutuado, y de Brígida Álvarez,
Hernández Aponte, el libro sobre la historia temprana del espiritismo en la prensa, Carmen Romeu Toro, que escribe libros sobre otro tipo de espiritismo de Trincado, Joaquín Trincado, y esa comunidad que no había sido estudiado todavía en la isla, Julio Ramos, Norma Valleferrer, que hace el libro de nuestra querida Luisa Capetillo, el historiador Félix Matos Rodríguez, que trabaja el tema de las mujeres en San Juan y en la isla a finales del siglo XIX, y también de Capetillo. Entonces, eso parte de ahí, pero mi aproximación es una aproximación que se enfoca en el análisis de los textos primarios. Eso significa las obras que ellas escribieron. Yo quería entender, porque como hago estudios literarios y culturales, yo me pregunto cómo se relaciona este texto con los discursos que circulan en la sociedad, cómo interactúa el texto primario con esas narrativas sociales. Entonces me hago ciertas preguntas clave. ¿Quién habla en el texto? ¿Y con qué propósito? En el caso de estas pioneras es importantísimo, porque ellas escriben, algunas de ellas, dictados de ultratumba. ¿Quién habla aquí? Y al mismo tiempo escriben ensayos de prensa. Entonces hay que escuchar la voz que habla. ¿Con qué propósito habla? ¿Cómo desafían estas mujeres las narrativas sociales dominantes? ¿Cómo era la condición de la mujer y del puertorriqueño a finales del siglo XIX y cómo ellas interactúan con esa condición social de opresión, de falta de libertad, de acción y de pensamiento? ¿Cómo cambia la literatura como institución a raíz de estas obras? El otro método que utilizo es la historia oral y las pedagogías de reciprocidad comunitaria. En los últimos 5 años yo he utilizado estas narraciones. Yo hice un trabajo que se llama Stories of Knox County, el county o la provincia de donde resido, para entender cómo estas historias que nos cuentan, estas historias que el libro histórico nos cuenta, por unas convenciones de disciplina. La historia oral y la pedagogía de reciprocidad comunitaria, eso quiere decir que uno no va a una comunidad a extraer. Ese método de extracción, de dejarlo vacío y nos vemos otro día o nunca, no es justo ni responsable. Entonces siempre hay que devolverle a la comunidad. Yo llevaba 5 años haciendo eso, había hecho varias exhibiciones de humanidades públicas. Una se llama Latinos in Rural America, otra se llama Stories of Knox County. Había hecho una con mis estudiantes que se llama Becoming Latina, First Generation o Latinx, First Generation and Latinx Identities. Y los estudiantes por primera vez salen al público a explicar lo que significa ser First Generation, es decir, mi mami y mi papá que estudiaron en la universidad, yo tuve que navegar esto sola, etc. Y cómo eso los impactó. Entonces esos fueron los métodos que yo utilicé. Ese es un ejemplo, mi libro de Octavio Paz, que se llama Octavio Paz en los debates críticos y estéticos del siglo XX. Yo analizo sus poemas largos y cómo esos poemas interactúan con los debates estéticos y críticos del siglo XX. Eso es un ejemplo de cómo el análisis literario funciona. Los resultados, ahí está la colección. Hay una página web, no sé si se puede acceder desde aquí, pero si no pueden apuntarla. Se llama la página espiritistas.canyoncip.org de organización. Espiritistas PR, ¿sí? Es decir, Espiritistas Puerto Rico, .canyoncip.org.
de organization, y ahí ustedes pueden acceder las biografías, los análisis literarios en inglés y en español, los tempranos análisis, el libro tiene otro desarrollo, y las obras primarias, y también las 3.000 páginas de esos volúmenes de Libby de Paz y de otras revistas. Ese fue el primer resultado. Ahora, ¿cuál es el origen de este libro y de este contenido del libro? ¿Quiénes son estas espiritistas? Y esto es lo que yo quería presentarles hoy, una introducción a ella, para que puedan entonces mirar el libro con ese contexto, ¿no? Entonces pasemos a la próxima. La primera es Josefa Martínez Torres. Tuvo una vida corta, del 1862-63, no es exacta esa fecha, a 1881. La obra de Josefa Martínez Torres estableció conexiones decisivas entre el espiritismo local y el espiritismo internacional. Estas conexiones van de Puerto Rico a la Sociedad Constancia de Argentina, a la revista Barcelona Luz del Porvenir, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, al Ateneo de Puerto Rico. Ella, lo increíble, ella es conocida como la cieguecita de la cantera. Nació en Ponce en 1862-63 en una familia humilde. Era ciega de un ojo desde la infancia y a los 8 años perdió la visión en el otro, a los 10 se quedó huérfana de madre. Martínez Torres era una medium auditiva y se destacó por la publicación de dictados de ultratumba. Su colección de novelitas y artículos de recreo publicada en 1880 se considera la primera novela publicada por una mujer en la isla. Es interesante, una de mis favoritas, porque esta obra revela unas máximas espiritistas. El análisis textual deja ver que estas máximas espiritistas le pasaron a ella, ¿no? Ella revela, por ejemplo, la existencia de la vida y de la inteligencia más allá de la tierra. Le tienen que leer la obra y van a ver cómo lo revela. La persistencia y la supervivencia del espíritu, la reencarnación. Ella trabaja todos estos temas a través de la literatura y de los dictados, porque son dictados de ultratumba, y las consecuencias morales y sociales de nuestros actos. Estos son los conceptos que ella trabaja. Es interesante que dictó por 2 años y se murió. Un amigo que la descubrió porque era sonámbula, se dio cuenta que tenía un espíritu obsesor y la ayudó a desarrollar esas facultades. Escribió de continuo por 2 años y falleció. Una obra bien importante porque recoge ese dictado de ultratumba espiritista. La próxima, Francisca Suárez González, fabulosa, nació en 1861 y ella fue una escritora espiritista anticlerical que perteneció a la primera generación o promoción de espiritistas puertorriqueñas, un grupo de mujeres bastante educadas, activas en el estudio y en la experimentación espírita. Suárez era ciega, esta es otra ciega, pero recibió la educación primaria de su madre, que ejercía la profesión de obstetricia, según lo explica ella misma en una carta a Federico de Getón. Francisca era medium semimecánica y sus dictados de ultratumba se difundieron por toda la geografía insular y española. En su conocido dictado, Un monasterio por dentro,
dictado de ultratumba por el espíritu de María del Pilar, publicado en 1885, hace una crítica feroz del Estado y la Iglesia, que eran uno en ese momento, y del poder patriarcal. Su actividad periodística fue también muy extensa y muy relevante porque captura un momento importante de la separación del Estado y la Iglesia en Puerto Rico y los debates que se plantearon a raíz de esa separación. Demuestra que la mujer puertorriqueña se sirvió de la transición colonial para expresar su voz, una voz fuerte y bien fundamentada que se basa en la razón y en el espiritismo libre pensador para dar a conocer su opinión. Suárez produjo un contradiscurso en el que la mujer desempeña un rol fundamental que prometía transformar los espacios donde la sociedad puertorriqueña producía sus leyes y sus normas, es decir, en la casa, en la iglesia y en el Estado. Es una radical y es fabulosa. Ese monasterio por dentro yo lo leí y me emocioné inmensamente. Está en los archivos de la exhibición. Lo pueden bajar sin ningún problema. La próxima es Simplicia Armstrong de Ramus. Yo me enamoré de todas ellas porque son extraordinariamente diversas y cada cual ofrece unas contribuciones únicas. Ella nació en 1863, Simplicia. Ella fue una ilustrada escritora y activista espiritista, hija de un inglés protestante que falleció cuando la niña tenía 5 años y de una madre católica que la dejó huérfana a los 13 y a cargo de un niño de 9. Armstrong de Ramus dedicó su vida a la lucha por la emancipación de la mujer puertorriqueña, repensó los roles de género y la domesticidad. ¿Qué es eso del espacio doméstico? ¿Cómo resolvemos los problemas que plantea el Estado y la Iglesia con respecto a mi libertad como persona, dado la domesticidad, el espacio de la casa? Adoptó, esta es una de mis partes favoritas porque yo soy fanática de la espiritualidad, una espiritualidad espírita que la reconcilió con Dios, con el universo y con la verdadera fuerza de la caridad. Armstrong de Ramus le ofrece a la mujer los instrumentos del trabajo y la espiritualidad espírita para independizarse de una sociedad que la traiciona porque la desaloja de ella misma y la descarta porque es mujer. Pone el asunto de la emancipación de la mujer en las manos de la mujer, porque para ella un cambio cultural o el cambio cultural que se requiere para levantar una sociedad justa y equitativa solo es posible mediante un proceso auténtico de liberación interior. Si no estamos liberadas internamente, no podemos hacer nada. Somos presas de esas narrativas ideológicas, sociales de género. Agustina Buffin de Doitó, importantísima, nació en 1870 y su bisnieta, la doctora Michelle Hewlett Gómez, escribió la biografía que está en la exhibición. Una mujer importantísima, una de las líderes espiritistas más conocidas e influyentes de su época. Buffin desafió los problemas del aislamiento y la falta de educación femenina en ese entonces. Creó redes de asociación indispensables que hicieron posible el apoyo entre mujeres. Lo que pasa aquí en Amepas, pero esto pasó a finales del siglo en Puerto Rico, el siglo XIX. Su revista El Iris de Paz se publicó de 1900 a 1912, reunió las voces de las mujeres puertorriqueñas, fue importantísimo.
porque promovió la emergencia de una cultura popular que desafiaba la cultura intelectual y letrada de la Iglesia y del Estado. Las mujeres espiritistas participaron activamente, gracias a Buffet, en foros públicos, conectaron lo personal con lo colectivo y se ocuparon del derecho natural y en los debates que emergen en ese momento de transición cultural. Además, su revista fue la responsable principal de implementar en 1903 la Federación de Espiritistas en Puerto Rico. En esa revista publicaron mujeres novelas, cartas, descripciones de sus metas, de sus aspiraciones, cuentos cortos. Encontraron un mecanismo público para expresar su voz. Buffet escribe Efluvios del Alma, colección de artículos de pensamiento, una obra preciosa y muy variada. Tiene desde ensayos hasta cuentos, aforismos, cartas, extraordinarias. Efluvio representa el desajuste social y moral de una sociedad clasista y sexista, que era lo que era la sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX, que reduce a la mujer rica a una identidad performativa, que es la que alimenta a la Iglesia y la burguesía puertorriqueña de entonces. Tú eres una imagen para que yo sea feliz, ¿right? También descubre en su literatura a la mujer pobre, a la mujer desamparada que no tiene nada, y le otorga dignidad en sus narrativas. El libro de Buffet le confiere al espiritismo la importante función de diagnosticar y atenuar los males sociales y morales que aquejaban la isla. Yo diría que la escritura y el activismo de Buffet, de ese activismo emergió una mujer puertorriqueña que se concibió a sí misma como agente de cambio y como puente entre la ciudad letrada y el pueblo. Eso es lo que hacemos nosotros, seguir educándonos, ese autodidactismo que enseñó Buffet en su centro, que empezó en su casa, igual que el caso de mi abuela, pero como no cabían, se pasaron al centro Esperanza en Mayagüez. La próxima es Lola Baldoni Pérez. La profesora Enrique Saider sabe más de Lola que yo, pero yo les voy a contar lo que yo descubrí leyendo Impresiones, que es su libro. Y fue la doctora Enrique Saider quien escribió la biografía de las hermanas Baldoni en ambas en la exhibición. Lola Baldoni fue nieta de un oficial francés que, huyendo de una terrible matanza en la República Dominicana, se estableció en Puerto Rico a finales del siglo XVIII. Lola fue la segunda hija de una familia libre pensadora y antiespañola que profesaba el espiritismo. Las 5 hermanas Baldoni eran espiritistas. Les recomiendo el libro El espiritismo mutuado para que conozcan más a fondo a estas 2 hermanas extraordinarias. Lola fue la segunda hija de esta familia libre pensadora, antiespañola, que profesaba el espiritismo. Las 5 hermanas Baldoni eran espiritistas. Lola perteneció al primer feminismo en la isla, que luchó por el derecho a la mujer y el derecho al sufragio universal. Se destacó como escritora y abolicionista de la pena de muerte. Fue muy conocida en Puerto Rico y en España por sus contribuciones a la revista El Lili de Paz y La Luz del Porvenir. Y en su libro Impresiones, colección de artículos publicado en 1894, salen a relucir temas bien importantes. Primero, los prejuicios de género que impedían el desarrollo intelectual y moral de la mujer.
un profundo sentido anticlerical, el entroncamiento del espiritismo con la figura de Jesús y una aplicación de la ley del progreso de Allan Kardec, tal y como se plantea en el libro de los espíritus. Lola Baldoni analiza las narrativas maestras dominantes que circulan en la isla en ese tiempo y las desmonta, las pone a la intemperie, ¿no? Con un estilo muy sofisticado y muy elegante. Yo diría que Lola Baldoni escribió para despertar a la mujer de su tiempo de la fantasía que le servía a la sociedad. Y también lo hizo, por supuesto, para la mujer de los tiempos venideros, usted y yo, y para los hombres de los tiempos venideros. Como todo buen escritor, escriben también para la posteridad. La última, bueno, no la última, la próxima es Luisa Capetillo, pero mucho más conocida por su activismo y anarquismo, y porque era un poco extravagante para su época, rompió patrones de género. Nació en 1879, fue escritora, espiritista, líder obrera internacional y defensora del sufragio universal, una de las figuras políticas y literarias más destacadas de las primeras décadas del siglo XX. La profesora Carmen Romeu Toro escribió la biografía en la exhibición, una biografía muy buena. Ella fue hija de un trabajador vasco y de una inmigrante francesa. Capetillo postuló una premisa no conformista sobre la mujer y el obrero que se nutrió del anarquismo y del espiritismo. Fue líder de la Federación Libre de Trabajadores y escribió en periódicos y revistas de los obreras. Un dato interesante es que Capetillo trabajó como lectora en la fábrica de despanillado de trabajo, de manufactura de tabaco. Y ahí se leía, ella leía en voz alta la prensa anarquista internacional, literatura, ensayo filosófico y noticias locales internacionales de interés para los obreros de esa época. Su libro, que tiene un título muy largo, Mi opinión sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer como compañera, madre y ser independiente en el hogar, en la familia y en el gobierno, lo cubrió todo, ¿verdad? Lo publicó en 1911, fue reimpreso en 1913 y se considera uno de los tratados feministas más tempranos de América Latina y el Caribe y un importante ejemplo de escritura obrera, feminista, espiritista. Yo diría que en este libro la crítica del capital o del capitalismo y del género se dan la mano, anarquismo y espiritismo dialogan para desenmascarar el poder. Guillermina Massanet de Firmet. Estamos en la casa de doña Guillermina, una de las fundadoras, fue cofundadora de AMEPA, nacida en 1892. Guillermina Massanet de Firmet desempeñó una función vital en la propagación del espiritismo local e internacional durante la segunda mitad del siglo XX. En Puerto Rico fundó y dirigió el Centro Espiritista Emetrio Bacon en Santurce y viajó por toda la isla llevando conferencias sobre la doctrina. Como nos dijo la actual presidenta de AMEPA, Nidia, cuando comenzamos a trabajar con Guillermina no había un solo papel, nada. Y gracias a Nidia tenemos una biografía de Guillermina, su biografía está publicada en la exhibición. En Puerto Rico, ella fue la primera mujer elegida presidenta de la Confederación Espírita Panamericana de 1957 a 1960. Representó a Puerto Rico en un sinnúmero de congresos espiritistas en diversos lugares del mundo. En 1972, el Congreso Espírita CEPA, celebrado en México,
la eligió presidenta honoraria de la organización. Además, fue cofundadora y primera presidenta de la Asociación de Mujeres Espiritistas Puertorriqueñas en Acción, AMEPA, fundada en 1977 con el lema Educar para el Porvenir. Su vida ejemplifica hasta qué punto el espiritismo emancipó a la mujer puertorriqueña. La próxima pionera que investigué es mi abuela, Clara Cardona Cardona, la preciosa abuela que nació en 1906. Clara Cardona Cardona fue espiritista, medium medicinante y consultativa, comerciante y asambleísta en San Sebastián, la única chica entre varones por 12 años, de 1944 hasta 1956. Creció en una extensa familia católica que vivía de la agricultura. Su madre era de las Islas Canarias, su padre era un agricultor de la isla y la mediunidad se manifestó en la vida de doña Clara a los 15 años. Empezó a hacer trabajo espiritista primero en su casa, en el barrio Oaxaca, pero como no cabían, pasaron al centro en el mismo barrio. Venían a buscarla, según los testimonios de la historia oral, de todas partes de la isla para resolver situaciones, pero muchos testigos afirman que su gran misión fue curar enfermos. Les recomiendo que vayan, escuchen esas historias orales que están en la exhibición, porque el libro obviamente solo hace un resumen de lo que hacen estas contemporáneas. Por su servicio es interesante porque la historia de doña Clara, lo que se conoce y se documenta en la historia oficial es su trabajo cívico nada más. Ahí están cortes de periódico, su trabajo como asambleísta. La historia espiritista solo en la historia oral. Por su servicio a la comunidad, en 1990 el gobierno municipal de San Sebastián la declaró mujer ilustre del pueblo. El caso de doña Clara es interesante porque podría representar eso que Néstor Rodríguez Escudero, con mucho respeto, llamó espiritismo folclórico. Sin embargo, yo diría en realidad que doña Clara era una medium, simplemente una medium medicinante o consultativa que practicaba la moral espírita que se planteaba en los libros de la codificación de Allan Kardec. En su centro se hacían trabajos mediumínicos de sanación y consulta sin recibir pago alguno jamás, y se estudiaba la doctrina, pero no se hacía un análisis de observación científica del fenómeno espírita, ni se guardaba un registro formal de las reuniones. Entonces, para resumir, ¿qué pasa con esto? Bueno, el espiritismo es una filosofía que estudia, propone y demuestra. Estos son los hallazgos. Vamos al próximo. Estas son las contemporáneas. Quería decirles, antes de pasar al resumen, que el libro tiene un estudio introductorio que habla de las condiciones de vida del puertorriqueño en las últimas 3 décadas del siglo XX y las condiciones de la instrucción de la mujer en esa época. Y yo pues cito los estudios de Miller y otros para explicar qué estaba pasando con la mujer. Contiene el análisis, la biografía de estas pioneras, pero también contiene un epílogo de las contemporáneas entrevistadas que son ellas. Pasamos a la próxima. Ahí en ese epílogo yo planteo, continúan el legado de las pioneras, cómo lo continúan, cómo lo adaptan a la actualidad. Yo entrevisté a 10 mujeres que están documentadas ahí. Yo les diría que todas estudian y practican el espiritismo. 4 de ellas son miembros de organizaciones o centros como este. Continúan
el legado de las antepasadas de muchas maneras. Se reúnen 2 o 3 veces por semana en sus respectivas organizaciones, centros o escuelas, a estudiar la doctrina, a meditar, a hacer trabajo de desobsesión y a dialogar con los espíritus que se acercan. Enseñan en institutos de cultura espírita, promueven el autodidactismo, se involucran en la política del país, con el poder legislativo. Creo que cuando entrevistaba a Nidia estaban trabajando y se manifestaron en la Cámara de Representantes o legislativa en contra de la eutanasia basada y fundamentada y también están en contra de la pena de muerte, claro está. Promueven y participan en conferencias, las actuales, nacionales e internacionales, publican en revistas, igual que las pioneras, para la interpretación y promoción del espiritismo. Muchas practican la moral espírita que modela Jesús de Nazaret. ¿Cómo han adaptado el espiritismo a la actualidad? Bueno, las necesidades sociales son diferentes. La mujer puertorriqueña se emancipó, fue a la universidad, tiene derecho al voto, se manda y maneja casa, iglesia y Estado bastante bien. Ahora, hoy día hay hospitales, muchos, y hay centros de envejecientes, y hay universidades, y existe en Puerto Rico una enorme clase media que no existía en ese momento. Pero hay otros males, como el problema de la adicción a drogas, como el abuso doméstico que continúa, las enfermedades mentales que siempre han existido, problemas de disfuncionalidad social, de alienación general, el problema de la destrucción del ambiente, todavía el problema de género y de los abusos que se cometen contra aquellos que no se suscriben a las orientaciones sexuales dominantes. Aquí sí que definitivamente continúan el legado de las pioneras y lo adaptan al contexto actual. Los hallazgos del estudio, ¿qué encontré? ¿Qué hubo ahí? Bueno, pasamos a... Bueno, yo diría que el espiritismo es una filosofía que estudia, propone y demuestra que existe una relación entre los espíritus desencarnados y los espíritus en la carne, como usted y yo. De esta relación se recibe unas enseñanzas que se codifican en una filosofía moral que afirma la igualdad entre el hombre y la mujer, la justicia social, la responsabilidad personal en la transformación de la conciencia humana. Nos toca a nosotros, a ese que está dentro de nosotros, que se llama conciencia y espíritu. Esto le ofreció a nuestras pioneras un marco conceptual que les ofreció entonces libertad de pensamiento para mirar críticamente, observar su sociedad y afirmar principios feministas que anteceden por décadas a aquellos que se consideran innovadores en 1960. Ellas ya están hablando de todo eso hace rato. Son hijas, bueno, la realidad textual que analizo, esos textos, demuestra que estas ideas se predicaron mucho antes. Estas fueron mujeres extraordinarias que enfrentaron la completa opresión de la mujer, considerada inferior por la religión y por la ley. Hijas de un sistema colonial, patriarcal, misógino. Leanse a Francisca Suárez para que vean cuán misógino. Sin voz ni voto. Ellas abogaron por el derecho y los derechos de los desvalidos. Mujeres compatriotas que pensaron y actuaron con libertad y pusieron el asunto de la emancipación de la mujer en sus propias manos. A nivel personal, el trabajo me transformó de manera impresionante en cuanto a cómo me enfrento al tiempo y a la libertad personal, al libre albedrío. Me devolvió en un sentido pragmático a estas ideas
¿Qué es el libre albedrío y cuál es la responsabilidad personal? La investigación de archivo me dio una oportunidad enorme y extraordinaria de rescatar estas obras primarias, estos valiosos textos y de compartirlos con los lectores interesados de forma gratuita. Un objetivo importante fue para mí diseminar a audiencias especializadas y no especializadas dentro y fuera de la academia este importante elemento de la historia, la cultura, la espiritualidad y la literatura puertorriqueña, para lo cual hasta el momento no había nada equivalente. Importante esta tecnología y también la tecnología del libro, porque cultiva un principio académico muy importante para mí, que es la siembra indiscriminada de el conocimiento para el beneficio de todos. Antes de terminar, siempre se lee sobre un libro, ¿verdad? Y yo no sabía que iba a leer, no se me ocurrió, pero anoche, conversando con mi hija mayor de 32 años que me acompañó, no está aquí porque necesitaba trabajar, decidí que iba a leer la postdata. La postdata, ¿qué aprendí? Que aprendí en el fondo de mi conciencia, necesito mi permiso, ¿qué aprendí? Yo dije que había aprendido esto de libre albedrío y esto de responsabilidad personal. Y mi cuñada me preguntó, ¿y eso qué es? Para contestarle a mi cuñada, y esto está en la página 236 del libro, escribí lo siguiente: este trabajo me llevó a enfrentarme como nunca antes al libre albedrío y a la responsabilidad personal que tenemos de pensar y actuar día a día con amor y caridad, con uno mismo y con los otros. Al cabo de este peregrinaje entendí la gran necesidad de hacer un esfuerzo verdadero para crecer a diario, porque para que nuestro espíritu crezca, el tiempo es infinito, pero cada oportunidad de crecimiento es única. Hay mucho de nosotros mismos que no conocemos o que no queremos conocer. Vale la pena conocerlo y ponerlo ante Dios. Cuando pedimos ayuda para abordar los retos que nos plantea nuestra propia conciencia, vienen ayudadores materiales y espirituales a dárnosla. Se requiere aprender a descansar en Dios, silencio y también autocuestionamiento, callarse y escuchar para poder transformarnos a nosotros mismos utilizando los dos instrumentos más valiosos que Dios nos otorgó: la inteligencia y un sentido moral caritativo y bondadoso. Hasta que no lo aprendemos, nos repetimos, tratando de desenredarnos sin saber cómo. Cuando lo aprendemos, la vida se vuelve pausada y pacífica, un camino abierto de respeto a la libertad propia y a la libertad absoluta de nuestros semejantes. Esa visión del ser humano como una entidad amorosa y libre, con una oportunidad eterna de regresar a la verdad y al fundamento inteligente y amoroso, ofrece mucha paz. Así se llega a conocer
poco a poco la altura del Maestro Jesús y la misericordia de Dios. Esto me lo enseñaron los textos de las pioneras espiritistas puertorriqueñas y las historias orales de las contemporáneas. Muchas gracias. Bueno, y con mucho gusto contesto preguntas si tienen. Sí. Yo no tengo preguntas, pero voy a decir algo. Que las cosas genuinas, ante la ausencia, siguen educando. Cuando eso fue la pionera, y las que siguieron, ¿verdad?, contemporáneas, pues siguen llevando esta idea y educándonos todos. Así es. Así ha sido para mí, definitivamente. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí tienen el micrófono. Nosotros acostumbramos a regalarle nuestra paloma, que es el símbolo de Amepa. ¿Qué significa? La que va regando la semilla del espiritismo como ciencia, filosofía y moral. Y a mí me gustaría que en este momento todos ustedes, todas las socias de Amepa vinieran aquí donde mí, fíjense, porque le voy a entregar a Clara nuestra paloma. Y dice, bueno, ¿me puedes subir arriba? Sí, porque esta es la foto. ¿Quién me va a sacar la foto? ¿Quién me va a sacar? ¿El doctor? Ah, doctor. Qué bella. Dice así: a profesora Clara Román Odio, doctora, por su extraordinaria labor, compromiso y dedicación en la redacción y publicación del libro Mujeres Espiritistas en Puerto Rico y tiene los años, dado hoy 7 de noviembre del 2021 aquí en nuestra sede de Amepa en Juncos, Puerto Rico. Gracias. Que me honra, qué bella. Claro. Qué precioso, precioso. Gracias. Gracias.